breeze, the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal when the day is nearly done, and the night is sinking in. Hola, hola pileros, ¿cómo están? Felices, hola. Dichosos. Quiero hacer este video muy especial con Andrea Valderrama y contarte a ti que Andrea fue la ganadora de la convocatoria Pileros 2018. Entonces, ¡bravo! Estamos hoy haciendo nuestra primera reunión de trabajo con el equipo de 9 Alliance, haciendo todo lo que tiene que ver con la visión del emprendedor. Pero pues ustedes no sabían finalmente quién había quedado, cómo se ha resuelto el desempate y esas cosas. Entonces pues qué mejor que Andrea nos cuente cómo fue ese desempate, porque cómo fue que te ganaste este primer lugar y cómo estás aquí. Bueno, muy emocionada primero que todo, con mucho susto. El desempate, en realidad, como siempre, yo con mis dudas, con mis cosas, pero fue el tiempo para investigar, para darme el tiempo de escudriñar más a fondo qué era lo que quería con el proyecto, y al final salieron cosas muy buenas, tanto así que me gané esto con el desempate. Definitivamente un trabajo de investigación fuerte. Y eso fue que Margarita los puso a Joel y a ti los puso Margarita. Sí. ¡Ay, no! ¡Saluda a Margarita! ¡Margarita! ¡Hola, pileros! Sí, porque Margarita, pues por Dios, tocaba ponerles subir el nivel un poco de la investigación. Tú les pusiste las tareas y los pusiste en forma a Joel y a Andrea. Esta era la prueba que podíamos saber realmente quién aunque Joel, su trabajo es muy bueno, sí, pero quién... Saludo, Joel. ¿Quién podía hacer esa pilera o ese pilero que fuera bandera de nuestra fundación Somos Pileros? Bueno, pues nada, quiero aclararles, pileros, que Andrea ocupó el primer lugar por la votación de todos los mentores del equipo, porque su idea de emprendimiento ha estado ya muy madurada, y durante la etapa de desempate, que fue después del 24 de diciembre, todo lo que fue el mes de enero hasta la segunda semana de febrero, Andrea y Joel estuvieron trabajando en investigación de su proyecto, trabajándole, y Andrea sacó todo el talante y toda la fuerza paisa. Así como decía Margarita, lo que eran 3 líneas se convirtieron en todo un espectáculo. Sí. Yo tengo una pregunta para ti, porque ahorita te escuché cuando estabas contando cómo fue el proceso de ese empate. Dijiste algo como: yo con mis miedos, mi susto. ¿A qué te refieres? ¿Qué miedo? ¿Qué susto? Que desde que inició mi proyecto Moteleando en 2015 siempre hubo algo, no sé si negativo, pero sí algo que siempre jugaba como en contra. Sí. Entonces, aparte de que era algo cultural, algo del entorno, también era algo en mí que no me dejaba como abrirme, como mostrarlo, proyectarlo. Entonces era dejar de lado todo eso, todos esos miedos, todas esas dudas, todas esas clasificaciones también que te da el entorno, sí, para poder sacar lo bueno de Moteleando. Y hoy precisamente es la primera vez que Andrea habla de su proyecto con nombre propio, porque hoy hicimos una reunión de cómo llevar la visión del emprendedor, y para que precisamente pudiera sacar ese miedo, esa fuerza. Y hoy tuvo un viro su proyecto, que es un viro muy interesante, que es el que le da a ella también ya la seguridad de decir: listo, estamos con este, sí, proyecto, y eso es algo que nos hace muy felices a todo el grupo de la Fundación Somos Pileros. También con Andrea pues le contábamos que para nosotros también es todo un emprendimiento, porque la Fundación Somos Pileros nace con la primera convocatoria del Pilero
Hoy Andrea conoció a todos los miembros de la fundación, cuál era el rol y bueno, Me ayudaron mucho. Hay una cosa supremamente importante que hay que contar y es que Andrea es de Sabaneta, Sabaneta, Antioquia. Sí. Sabaneta, Antioquia, a 30 minutos de Medellín, y estamos hoy aquí grabando este video y en la reunión de la que habla Pilar, aquí en Bogotá, en las oficinas de Nueva Alliance, el patrocinador de principal patrocinador de nuestra fundación Somos Pileros. Entonces, para Andrea me imagino que es toda una experiencia, no solamente ganarse el premio, sí, como tal, sino ya montarse en un avión y llegar aquí a una reunión y también salir de trabajo. Y estar grabando este video. Muy emocionada, aparte de que nuestra primera reunión fue muy productiva. Ya no hay dudas, ya no hay miedos, porque ya vamos a la fija con este nuevo Moteleando que se está construyendo y que se va a empezar a transformar mucho más. Y muy agradecida con Margarita, con Pilar, con Asha, con todos los de este equipo tan maravilloso. Bueno, Andrea, dime, ¿qué esperas tú en este proceso de acompañamiento? ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? Bueno, yo espero que mi creación, que mi proyecto no se quede solamente en un papel o en un canal de YouTube o en una plataforma digital. Yo quiero que mi proyecto trascienda, que todo el mundo en algún momento tenga algo que ver con mi marca, que lo identifique, que lo recuerde, que si le mencionan ese nombre ya sepa de qué se trata. Entonces con Somos Pileros yo sé que vamos a lograr cosas súper productivas. Y nosotros Pileros, te quiero decir a ti que este plan piloto que tenemos con Andrea, que nos sentimos muy contentos. Ella ha mostrado de verdad mucha fuerza de emprendimiento. Esto nos va a permitir que nosotros podamos ampliar nuestras posibilidades y sacar nuestra convocatoria 2019 para que tú también, si quieres participar en esta convocatoria, pues ya Andrea ya ha recorrido todo un camino y vamos a trabajar muy rápido en eso. Aquí te quiero mandar un mensaje, Joel, a ti que ocupaste el segundo lugar. Lograste ganarte el corazón de todas las personas del mentoring, porque tu proyecto es muy lindo, es un proyecto que tiene una vocación social y ambiental muy grande para el planeta, y que la Fundación Somos Pileros obviamente va a estar muy pendiente de ti y que esperamos que puedas seguir participando en nuestras convocatorias y demás. Sí. Entonces, pues eso también queríamos darte a ti la bienvenida, Andrea. Estamos muy contentos de que estés acá en Bogotá. Todos estamos muy emocionados de iniciar con la fuerza de este proyecto, y lo más importante es que vamos a hacer registros de los encuentros, y vamos a invitar de pronto a Andrea a hablar de temas que muestran su lado humano de emprendedor y cómo ella realmente va a creer en ella misma, a superar sus miedos, a desafiarse, a hacer lo que le gusta y a trabajar. Y a caerse, porque parte del emprendimiento también es caerse y tener la fuerza de volverse a levantar y no quedarse en el piso estigmatizándose como la víctima, como que yo todo lo que sueño no lo voy a hacer porque no tengo el apoyo, no tengo eso. También le decíamos en esta primera reunión a Andrea, es que acaba de encontrar un equipo que le puede guiar y la puede apoyar, pero el trabajo real, y por lo que también fue seleccionada, tiene que ver con su capacidad de voluntad y de fuerza para sacar adelante este proyecto, porque los proyectos de emprendimiento son como los hijos. Sí. Pilar tiene muchos hijos. Sí. Y sabe mucho, exactamente. Y sabe perfectamente cuando en algún momento ha tenido que decir, este hijo me da mucho dolor de cabeza, pero no lo abandona. Sí, lo mantiene y los ha tenido ahí hasta el final. Andrea, ¿cuáles crees que son las fortalezas más grandes para hacer realidad este proyecto? Tuyas.
Mías. tus fortalezas, o sea, ¿cuáles son esas con las que tú vas a, mejor dicho, Bueno, yo creo que el carisma es una súper importante. Los contactos, muchachos, los voy a llamar, pendientes del teléfono. No, y pues este apoyo tan grande que ustedes me están dando, porque sin ustedes yo creo que no hubiera sacado, todavía estuviera ya encaletado en esa carpetica. Sí, estaba un poquito guardado. Sí, muy guardado. No, pero bueno. Pero acá es muy importante que todos ustedes sepan, pileros, que la fuerza del emprendimiento está en ustedes mismos, dentro de su corazón, porque realmente cuando uno decide emprender en algo, tiene que gustarle mucho lo que va a hacer, porque va a ser su pan diario de cada día, su día a día, y si ustedes no están enamorados del proyecto, pues básicamente va a morir. Entonces la fuerza hay que buscarla en el interior, porque hoy la ganadora es Andrea, y muchos de ustedes presentaron también su emprendimiento, y ahora decir, no, pues ella tiene la fuerza y nosotros no, ustedes tienen la fuerza, porque la fuerza está en su interior y en sus ganas de sacar adelante y en el amor por el emprendimiento que están haciendo. Eso es muy importante. Además le explicábamos a Andrea que independientemente que somos pileros y todo el grupo vamos a estar con todo el corazón, con toda la fuerza, con todas nuestras fortalezas también para apoyarla, que ella logre su emprendimiento. Realmente la única que puede sacar este emprendimiento adelante es Andrea. Entonces le vamos a hacer todo ahora sí a trabajar en serie. Para las próximas convocatorias que tengan en cuenta ustedes, ese es un punto fundamental que se evalúa muy, muy rigurosamente, y es ¿cuánta fuerza tienes tú para sacar tu proyecto de emprendimiento adelante? Sí, en eso Joel y Andrea estaban muy fuertes. Joel con los 18 años y con esa fuerza, ese niño avasallador. Sí, avasallador. Fue muy difícil, yo les quiero decir, realmente este desempate fue muy, muy, muy difícil. Si no hubiera sido por Camilo y Margarita, que se pusieron a ponerles una cantidad de entrevistas, de metas, de trabajo, preguntas y preguntas, yo diciendo, pobre chicos, los van a acabar. Pero pues en ese sentido los fortaleció, sí. Y también les permitió en esa etapa de desempate también visionar los aspectos que necesitaban ir trabajando. Entonces pienso que tanto para ti como para Joel el proceso de desempate fue valioso, porque los direccionó también hacia los aspectos que necesitaban fortalecer. Ahí fue la primera mentoría. Sí, esa es la primera sí. mentoría. Realmente, ¿no es realmente cierto? ¿Te pareció? Sí, inclusive fue en ese momento donde yo pues supe más de lo que yo quería hacer, porque inicialmente era una idea muy vaga, muy ahí por encimita, pero fue en ese momento del desempate donde definitivamente hay que investigar, hay que adentrarse, hay que llegar al fondo, y ahí fue donde aprendí realmente como cuáles son esos puntos a favor y esos puntos en contra que hay que trabajar. Entonces fue súper chévere. Andrea, así como Pilar te pregunta, mayor fortaleza, yo quisiera preguntarte cuál es tu mayor miedo para sacar adelante de este emprendimiento, porque así como ustedes, como nosotros, como Pilar, que hemos emprendido, hemos tenido siempre miedos que tenemos que superar. Así que si tú tienes miedo, debes saber que es normal. ¿Qué miedos tienes? Bueno, miedo, yo creo que este miedo siempre se da, el miedo a que te digan que no. Pero es ya cuestión de la fortaleza, de estar muy seguro, de tener la certeza de que se está haciendo algo bien hecho y de continuar. Así te digan que no, hay que seguir adelante y hay que seguir trabajando por ese sueño. Exacto, y eso es clave, lo que te estaba diciendo Margarita, a ti, pilero. El hecho de que no hayas ganado esta convocatoria no pasó nada, tú tienes que seguir adelante con tu proyecto. Adelante, que lo importante es eso, que venzas ese miedo al fracaso y al no.
y a la rechazo, frustración. a la frustración. Sobre todo hoy en día que los millennials tienen tan poca experiencia con la frustración, porque los papás nos hemos encargado mucho de darles todo, de que estén como completos, pero cuando salen a la vida real ya han crecido y se enfrentan a la frustración, puede ser una parte fatal, y la frustración es normal. Y hay que asumirla, y hay que levantarse, y hay que decir, ok, hoy no se dio, sí, pero yo voy a seguir adelante. Sigo adelante. Y no siempre uno puede construir un camino con solo triunfos. Entonces, pues nada, ¿lista para los golpes? Sí, ya me puse casco, rodillera, coderas, todo. Nosotros dejamos hoy unas tareas, avanzamos en el tema de la visión, estamos puntualizando un poco hacia dónde va a direccionarse el emprendimiento de Andrea, y yo creo que el próximo video, Andrea, nos encontramos en Medellín, ¿no? Hacemos un registro y nos gustaría que de pronto invitaras a alguno de los amigos. Tú nos me mostraste unos clips de tus amigos, de las personas que te acompañan y de las personas que te dieron fuerza. Pero entonces se me acaba de ocurrir de que como vamos a estar en Medellín, de pronto ellos pueden venir. Super. Y pues hacemos un chao pileros con todos. También quiero decirle a la gente en Sabaneta, a la gente paisa, a la gente antioqueña, que tan pronto tengamos este emprendimiento muy afinado en todos los temas legales de viabilidad, de sustentabilidad y demás, pues vamos a comenzar a tocar puertas para que se logre hacer realidad. Última cosa, este proyecto también tuvo un plus, y es que involucra plataforma tecnológica al 100%. Pienso que el estar siempre coordinando el tema de tecnología con tu emprendimiento, pues nos motivó también a ayudarte, porque ustedes se han dado cuenta, le estamos trabajando muy fuerte a todo lo que tiene que ver con tecnología, lo que hicimos en India y demás. Entonces estamos buscando también que dentro de los contactos que hicimos con India, pues también podamos, ya cuando el proyecto esté muy sólido, de pronto conseguir esos aliados desarrolladores de programas de software que nos van a ayudar a que el proyecto de Andrea sea todo un éxito. Entonces, exacto. Necesitamos de ti, necesitamos de ustedes, necesitamos que nos ayuden y que esto sí es real. Chao, pileros. ¿Tú querías decir algo? Bueno, entonces me devuelvo. Creo que a veces cuando decimos, no, entonces mi proyecto no es tecnológico, no va a funcionar en esa convocatoria. Ojo, que es que acá la tecnología no es lo importante, la tecnología es el medio. Muchos emprendimientos, por no decir todos los emprendimientos, tú los puedes abordar desde una visión tecnológica que te puede ayudar o a venderlo mejor o a mejorar tus procesos. Entonces revisa ese emprendimiento que tienes y bueno, yo cómo puedo hacer una transformación digital para este emprendimiento, no como protagonista de tu emprendimiento, sino como un medio que te ayuda a hacerlo realidad. Sí, era como antes tener todo el tema legal listo, es cuál realmente es tu puesta de valor también en el tema tecnológico. O sea, tienes que involucrarlo. Estamos en el siglo XXI, es imposible que no lo involucres. Sí, entonces eso también para la convocatoria que viene para el 2019, a cualquier proyecto, sea el que sea hasta para preparar un alimento, para cualquier cosa, piensa cómo vas a utilizar las plataformas tecnológicas para promocionar tu proyecto, y también proyectos que tienen ese impacto social, ese impacto por el beneficio de la comunidad, la parte humanitaria, la parte de minorías o de solución para temas humanitarios también es muy importante. ¿Listo? Entonces, pues ahora sí. Chao. ¿Sí? ¿Nos despedimos? Chao, pileros. Adiós. Uno de mis temas favoritos para hablar es Andrea. Andrea la conozco yo hace como 12 años, ya ni me acuerdo. Me acuerdo que la conocí en la inducción en la universidad y desde ahí pues hicimos como clic, nos hicimos súper amigos.
nos bajábamos siempre en el bus del Conatra comiendo papas cochinas, como ya le decía, que eran papas. Se está haciendo realidad un sueño que ella hace mucho tiempo tenía guardado en una carpeta, un proyecto que de pronto ella lo vio muy lejos, pero que hoy, gracias a la ayuda de mucha gente, se está haciendo. Eres ejemplo de que el que persevera alcanza, de que los sueños sí se cumplen cuando uno trabaja por ellos. Increíble, increíble. Yo como que todavía no, yo creo que estás así también, como que todavía no la crees, porque no, o sea, a veces uno deja de creer en muchas cosas que uno se propone